El aire de Connecticut en noviembre era cortante, y la humedad se aferraba a la piedra gris de la finca Hawthorne, nuestra casa familiar. Un monumento gótico Tudor a la ambición de mi padre. Habían pasado 20 años desde que crucé esas puertas sintiéndome verdaderamente bienvenida. 20 años desde que la mentira de Michael echó raíces, pudriendo mi reputación hasta convertirla en cenizas. Cada paso que daba sobre el sendero de gravilla resonaba no solo bajo mis tacones, sino también en el eco de las pérdidas que había sufrido. La lectura del testamento era para mí una obligación dolorosa, un rito de paso que prometía más humillación que cierre. Al entrar en el vestíbulo, el olor familiar a cera antigua y madera pulida me golpeó, mezclado con el tenue aroma de los lirios marchitos que mi tía Clara había dispuesto en una mesa lateral. La familia ya estaba reunida en la biblioteca, el salón más formal, donde la luz invernal luchaba por penetrar los pesados cortinajes de terciopelo verde oscuro. El ambiente era pesado, una mezcla irrespirable de duelo forzado y avaricia apenas disimulada. Mis tíos, primos y sus esposas estaban allí, sentados en las sillas de caoba dispuestas alrededor de la imponente mesa central. Cuando aparecí en el umbral, se produjo ese incómodo silencio que solo la vergüenza familiar puede provocar. Las cabezas se giraron, y sentí sobre mí esa mirada ya conocida, una mezcla tóxica de lástima condescendiente y juicio silencioso. La mirada que decía, ahí está Elena la inestable, la que casi arruina a la familia hace 2 décadas. Saludé brevemente, manteniendo mi postura tan erguida que sentía que mi columna vertebral podría romperse. Me vestí para la ocasión con la dignidad que Michael había intentado despojarme. Un traje de sastre impecable, sobrio, contrastando intencionalmente con su habitual ostentación despreocupada. Me senté en el asiento más alejado, la silla que parecía reservada para la paria, justo al lado de la chimenea que crepitaba sin lograr calentar la habitación. El abogado Hawthorne, un hombre delgado de unos 60 años con gafas de montura de Carey, se aclaró la garganta y golpeó suavemente la carpeta de piel negra sobre la mesa. Su presencia, formal y distante, era el único ancla de profesionalismo en esa reunión cargada de resentimiento. Familiares y seres queridos, les agradezco su presencia para la lectura de las últimas voluntades y testamento de Robert Hawthorne Sr., comenzó el abogado, su voz monótona y oficial. Michael estaba sentado justo enfrente de mí, en la cabecera, el lugar que había usurpado durante los últimos 10 años de vida de nuestro padre. Llevaba un traje de lana italiana, demasiado caro, y una sonrisa apenas contenida que no llegaba a sus ojos fríos. En cuanto el abogado empezó a leer las formalidades iniciales, Michael se inclinó hacia adelante, posando sus codos sobre la mesa de caoba. La lectura prosiguió, detallando legados menores para los primos y tíos. Cuando el abogado llegó a la parte relativa a la finca y el control de Hawthorne Investments, el silencio se hizo absoluto. Incluso el crepitar de la chimenea parecía más fuerte. En cuanto a mi patrimonio principal, la finca de Connecticut y el control operativo y mayoritario de Hawthorne Investments, deseo que estos pasen a manos de mi hijo, Michael Hawthorne Jr. El abogado hizo una pausa para que la familia asimilara la noticia, aunque nadie se sorprendió. Michael se enderezó ligeramente, aceptando las felicitaciones silenciosas de la sala. Giró la cabeza hacia mí, ese gesto de suficiencia que me había atormentado en sueños por años. Sin embargo, continuó el abogado, leyendo una cláusula específica, dada la volatilidad del mercado actual y la necesidad imperativa de mantener la estabilidad y la dirección financiera sólida de la empresa, mi albacea debe asegurarse de que la transferencia de control se realice bajo la más estricta prudencia. Fue en ese momento, antes de que el abogado pudiera continuar, cuando Michael decidió golpear. No podía dejar pasar la oportunidad de cimentar la narrativa que tanto le había costado construir. Abogado Hawthorne, si me permite, interrumpió Michael. Su tono era melifluo, teñido de una falsa preocupación. Creo que es crucial, para la paz mental de todos, recalcar que estas precauciones fueron diseñadas específicamente por papá. Él siempre fue extremadamente cauteloso con respecto a la inestabilidad. Después de todo, casi perdemos una rama de la empresa hace 20 años debido a una gestión emocionalmente cargada. Michael ni siquiera me miró directamente, pero cada palabra era un dardo venenoso dirigido a mi corazón. La tía Clara suspiró ruidosamente, y mi prima Sophie me ofreció una mirada de lástima profunda, la que más me irritaba. Michael había logrado lo que quería, recordarle a toda la sala, sin nombrarme, quién era la persona emocionalmente inestable que casi arruina el legado familiar. Me tensé. Sentí el viejo dolor de la injusticia subir por mi garganta como bilis. 20 años. 20 años había vivido con la etiqueta de ser la hija mayor brillante que de repente, se había vuelto demasiado errática, demasiado inestable, para manejar inversiones,
lo que resultó en la pérdida de millones y la subsecuente destrucción de mi carrera. En realidad lo que había sucedido era que Michael había desviado fondos clave de la rama de inversión que yo dirigía para financiar su propio proyecto ruinoso y secreto. Cuando el negocio colapsó, él me incriminó de manera tan perfecta, tan quirúrgica, que la evidencia circunstancial apuntó directamente a mis supuestos errores de juicio. Yo era la mujer ambiciosa y joven, y él era el hermano menor preocupado por mi salud mental. Nuestro padre, devastado y temeroso de un escándalo público, había creído a Michael. El abogado Hawthorne, profesionalmente incómodo, asintió y continuó leyendo la cláusula de protección, que básicamente establecía que cualquier porción residual para mí, Elena, sería manejada a través de un fideicomiso estricto supervisado por Michael, para asegurar que los activos no corrieran riesgos innecesarios. Michael sonrió, esa sonrisa de depredador satisfecho. Su victoria no era solo financiera, era la reafirmación pública de mi fracaso y mi supuesta locura. Mi padre, en su sabiduría, siempre priorizó la seguridad del patrimonio sobre cualquier sentimentalismo, ¿verdad, Elena? Michael finalmente dirigió su mirada hacia mí. Había una burla descarada en sus ojos, el tipo de burla que solo un hermano que te ha despojado de todo puede permitirse. Él estaba disfrutando el espectáculo. Me estaba humillando en el teatro familiar que él mismo había montado. Respiré profundamente, sintiendo la presión de la sangre en mis sienes. No podía permitir que la rabia me hiciera perder el control. Eso solo probaría su punto. Durante 20 años, mi estrategia había sido el silencio y la compostura forzada, viviendo en el exilio profesional, observando cómo Michael cosechaba los frutos de mi caída. Pero hoy no era cualquier día. Hoy, después de 2 décadas de dolor invisible, ese silencio iba a romperse. La sabiduría de papá siempre fue admirable, Michael, respondí. Mi voz era baja y medida, sin rastro de la furia que rugía dentro de mí. Mis palabras eran tan calmadas que la tía Clara se inclinó para asegurarse de que me había escuchado. Es una pena que su juicio fuera tan fácilmente manipulable. Michael se rió, una risa seca y despectiva. Ahí vamos, la típica hipersensibilidad, abogado. Lo ve, es por esto que papá tomó precauciones, siempre culpando a otros por las propias deficiencias. La sala se puso tensa. Mi primo David, que siempre había sido un poco protector conmigo, agitó la cabeza. La familia me veía como una bomba de tiempo, siempre a punto de estallar en una escena dramática, confirmando la narrativa de Michael. En ese instante, mientras Michael se regodeaba en su triunfo, reclamando toda la herencia, y el abogado se preparaba para cerrar el documento final, el tiempo pareció detenerse para mí. Podía sentir el peso de 20 años de injusticia sobre mis hombros, las carreras perdidas, las puertas cerradas, la soledad autoimpuesta para evitar la mirada de juicio. Michael se había llevado mi honor, mi futuro y la confianza de mi padre, y ahora se llevaba la herencia. Pero él no sabía lo que yo había estado guardando. Mientras el abogado Hawthorne pasaba a la última página, Michael se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho, la imagen perfecta del hijo responsable y afligido, victorioso. Su rostro irradiaba arrogancia. Este era su momento, la culminación de su obra maestra de engaño. En ese preciso segundo, cuando Michael sonreía triunfante, sentí el peso frío del pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo interior de mi chaqueta. Yo había planeado este momento meticulosamente. No por la finca, ni por el dinero que Michael codiciaba, sino por mi nombre, por mi verdad, la verdad que había permanecido oculta, probando que no fui yo quien saboteó el negocio familiar, sino Michael, y que mi inestabilidad era la mentira que él había cimentado en la mente de todos. Me puse de pie lentamente, obligando a todos los ojos a centrarse en mí. Michael frunció el ceño, molesto por mi interrupción de su coronación. ¿Qué pasa, Elena? ¿Alguna objeción de última hora antes de que terminemos este tedioso asunto? Me preguntó con tono condescendiente. Lo miré fijamente. Mi corazón latía con una cadencia sorda y potente. Era ahora o nunca. El silencio de la biblioteca era ensordecedor. La humillación pública había llegado a su punto más alto, y la catarsis estaba a punto de desatarse. Sí, Michael, dije. Mi voz se proyectó con una firmeza que sorprendió incluso al abogado Hawthorne. Tengo una objeción, y creo que es el momento perfecto para que todos escuchen la verdad sobre por qué papá tuvo que tomar precauciones hace 20 años, y por qué en realidad fuiste tú quien arruinó la rama de inversión y me incriminó. Michael se enderezó de golpe, su expresión de triunfo se desvaneció en un terror gélido. Sabía que yo no estaba faroleando. Sabía que la bomba que yo sostenía era real. Extendí la mano y saqué el pequeño reproductor de audio, un aparato discreto pero potente, y lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa de caoba pulida,
justo al lado de la carpeta del testamento. Mis manos no temblaban. La furia y el propósito las habían estabilizado. Encendí el dispositivo. El primer sonido en llenar la solemne biblioteca fue el ruido sordo de una puerta cerrándose, seguido por un suspiro pesado y el roce de un vaso. Luego, la voz de Michael, más joven, pero inconfundiblemente suya, resonó en la sala, grabada en secreto hace años. Papá nunca debió darle a Elena esa responsabilidad. Ella es demasiado escrupulosa. Nadie lo notará. Simplemente necesito mover los activos antes de que la auditoría llegue. Y con la reputación de Elena, de ser tan impulsiva, todos pensarán que fue un error de juicio de ella. Es perfecto. Y así, el negocio será mío, y ella quedará fuera del camino para siempre. La confesión de audio, cruda y sin adornos, golpeó la sala con la fuerza de un rayo. El abogado Hawthorne se congeló. Los primos y tíos, que minutos antes me juzgaban, miraban ahora a Michael con una mezcla de horror e incredulidad. Michael se levantó de su asiento tan violentamente que su silla cayó al suelo con un estruendo seco. Su rostro estaba pálido. La sangre se había drenado por completo. «Apaga eso, Elena. Apágalo ahora mismo», gritó. Su voz ya no era la del empresario calmado, sino la de un animal acorralado. Intentó abalanzarse sobre el dispositivo, pero el abogado Hawthorne, recuperándose del shock, lo detuvo con un brazo firme. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio sepulcral, roto solo por la voz grabada de Michael, que ahora hablaba sobre cómo había falsificado las firmas y ajustado los libros de contabilidad para que el rastro del dinero fuera directamente hacia mí, mientras él consolidaba su poder con papá. Me robó 20 años de vida, abogado. Dije, mi voz era clara y resonante. Me robó mi carrera, mi honor y el amor de mi padre, sembrando la mentira de que yo era inestable. Ahora la verdad ha salido a la luz. Michael, completamente expuesto, retrocedió, incapaz de articular palabra, su máscara de triunfo hecha pedazos. En ese silencio absoluto, y con la evidencia irrefutable resonando en los oídos de todos, por fin, después de 2 décadas, recuperé el honor que él me había robado. El peso que había cargado se disipó, reemplazado por una liberación profunda y catártica. Todo había cambiado. Gostors, Telpanos y Erlongelas y Fisios, la confesión de audio, cruda y sin adornos, golpeó la sala con la fuerza de un rayo. El abogado Hawthorne se congeló. Los primos y tíos, que minutos antes me juzgaban, miraban ahora a Michael con una mezcla de horror e incredulidad. Michael se levantó de su asiento tan violentamente que su silla cayó al suelo con un estruendo seco. Su rostro estaba pálido. La sangre se había drenado por completo. «Apaga eso, Elena. Apágalo ahora mismo», gritó. Su voz ya no era la del empresario calmado, sino la de un animal acorralado. Intentó abalanzarse sobre el dispositivo, pero el abogado Hawthorne, recuperándose del shock, lo detuvo con un brazo firme. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio sepulcral, roto solo por la voz grabada de Michael, que ahora hablaba sobre cómo había falsificado las firmas y ajustado los libros de contabilidad, para que el rastro del dinero fuera directamente hacia mí, mientras él consolidaba su poder con papá. La calidad del audio, aunque antigua y capturada en secreto, era dolorosamente clara. Cada sílaba de la traición de Michael se clavaba en el aire denso de la biblioteca. Pude ver el momento exacto en que la comprensión se grabó en los rostros de mis familiares. El asombro inicial se transformó en repugnancia, y la lástima condescendiente que me habían ofrecido se convirtió en una vergüenza ardiente dirigida a Michael. Tía Clara se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la grabadora, como si el aparato fuera un artefacto demoníaco que acababa de vomitar 20 años de podredumbre familiar. Me robó 20 años de vida, abogado. Dije, mi voz era clara y resonante, cortando la atmósfera como cristal afilado. El volumen del reproductor era bajo, íntimo, pero su contenido era ensordecedor. Me robó mi carrera, mi honor y el amor de mi padre, sembrando la mentira de que yo era inestable. Ahora, la verdad ha salido a la luz. Michael, completamente expuesto, retrocedió, incapaz de articular palabra. Su máscara de triunfo estaba hecha pedazos, revelando la debilidad y la malicia que siempre habían estado debajo. El traje de lana italiana, símbolo de su éxito usurpado, ahora parecía ridículo, contrastando con el terror frío en sus ojos. «Es una manipulación. Esa grabación está editada. Es falsa», intentó gritar, pero su voz se quebró a mitad de la frase, reduciéndose a un graznido patético. El olor a miedo era casi tangible, mezclándose con la cera de abejas y los lirios moribundos. Me acerqué un paso, mi sombra cayendo sobre la carpeta negra del testamento, el documento que él había creído su coronación final. La calma que sentía era la calma del ojo del huracán.
20 años de ira contenida se habían solidificado en una resolución inquebrantable. No, Michael, repliqué. Mi tono no era de rabia, sino de fría autoridad, la misma que me hizo una estrella ascendente en Hawthorne Investments antes de su traición. No está editada, y para su información, abogado Hawthorne, el archivo original, incluyendo los metadatos y la verificación forense de la fecha y ubicación de la grabación, está almacenado en 3 ubicaciones seguras, incluyendo la oficina de mi propio abogado en Boston. El abogado Hawthorne, el profesional de las monturas de Carey, no mi hermano, se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Estaba lidiando con algo que superaba con creces los típicos conflictos de herencia. Esto era un crimen, una confesión de fraude y difamación, que invalidaba por completo la premisa del testamento. Michael, por favor siéntese, ordenó el abogado Hawthorne, su voz ahora grave y autoritaria. Michael ignoró la orden, caminando de un lado a otro detrás de su silla volcada, sus manos temblando. Elena, ¿podría explicar cómo obtuvo este material? ¿Y por qué esperó hasta este momento?, preguntó el abogado, su profesionalismo luchando por mantener la compostura ante la magnitud del escándalo. Sonreí, una sonrisa pequeña y amarga que no llegaba a mis ojos. Esperé porque no se trata solo de la finca Hawthorne, abogado. Se trata de mi nombre. Michael se aseguró de que, si yo revelaba la verdad hace 20 años, nadie me creyera. Él había construido una red de mentiras tan densa sobre mi supuesta inestabilidad emocional, que cualquier acusación mía sería desestimada como la rabieta de una mujer despechada, o, peor aún, el delirio de una persona errática. Michael se detuvo en seco, mirándome con una malevolencia pura. Papá creyó los informes médicos, Elena. Él vio cómo te hundías. No finjas que no te afectó. Lo que papá vio fue la desesperación de una hija que había sido traicionada por su único hermano, y que no podía probarlo. Corregí, manteniendo mi voz estable. La única forma de revertir 20 años de difamación era esperar el momento en que su triunfo fuera absoluto, y su caída, por lo tanto, también lo fuera. Quería que toda la familia, todos los que me juzgaron, escucharan su confesión sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra de defensa. El eco de la confesión de Michael seguía flotando en la biblioteca. Mi prima Sophie, que momentos antes me había ofrecido una mirada de lástima, tenía ahora lágrimas en los ojos, una mezcla de horror y arrepentimiento. El silencio se rompió cuando mi tío Richard, un hombre de negocios estoico y pragmático que siempre había respetado mi intelecto, aunque desconfiaba de mi temperamento, se levantó de su asiento. Michael, dijo Richard, su voz era baja, cargada de decepción y furia contenida. Si lo que escuchamos es cierto, significa que falsificaste las cifras de 2003 y pusiste en riesgo el capital operativo de la rama de desarrollo. Michael ni siquiera pudo mirar a mi tío. Se mordió el interior de la mejilla buscando desesperadamente una ruta de escape. Richard, no escuches esta basura. Ella es vengativa, siempre lo ha sido. Es una trampa. Michael suplicó, mirando a su alrededor en busca de apoyo, pero solo encontró ojos fríos y acusadores. El rastro del dinero nunca se borra por completo, Michael, susurré, acercándome a la mesa. Saqué de mi bolso un sobre de Manila, más grueso y formal que la simple grabadora. Lo deslicé por la caoba pulida, hasta que se detuvo frente al abogado Hawthorne. El audio es la confesión, abogado. Este sobre contiene las pruebas de respaldo, los estados de cuenta bancarios, que muestran las transferencias offshore que Michael realizó, camufladas como pérdidas en mi división. También incluye una copia de la auditoría interna que realicé en secreto, en 2005, una vez que tuve los medios para hacerlo, que demuestra inequívocamente el patrón de desvío. El abogado tomó el sobre con manos temblorosas. El peso de ese papel era inmenso. No era solo un asunto de herencia, era un potencial delito financiero de alto nivel. Si estas pruebas son auténticas, Michael, la transferencia de Hawthorne Investments que su padre decretó queda automáticamente en suspenso, dictaminó el abogado Hawthorne, mirando a Michael con una seriedad gélida. El testamento se basó en una premisa de estabilidad que, según esta evidencia, usted destruyó hace 2 décadas. El abogado Hawthorne, un hombre que parecía haber sido tallado en la misma piedra fría que formaba la chimenea, se ajustó las gafas de montura fina. El silencio en el salón era opresivo, roto solo por el crepitar ocasional de los troncos en el hogar, y el sonido seco de la uña del abogado al deslizarse sobre el grueso papel notarial. Habíamos llegado al punto crucial. El momento que justificaba 20 años de exilio profesional autoimpuesto, y la humillación silenciosa que me había tragado en cada reunión familiar. Michael se inclinó hacia adelante en su sillón Chesterfield, con los puños apretados sobre las rodillas, su respiración superficial y ansiosa. Hawthorne carraspeó, y el sonido reverberó como un disparo de advertencia. Pasamos ahora a la cláusula 7,
concerniente a la distribución de los activos corporativos y la propiedad inmueble de la finca Hawthorne. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era ahora. Este papel era el último sello de aprobación de la mentira que Michael había sembrado meticulosamente en la mente de nuestro padre. Que yo era volátil, impredecible, y en el fondo, una gestora de riesgos. En cuanto a Hawthorne Logistics, la participación mayoritaria del 75% de las acciones con derecho a voto, así como la propiedad intelectual y los activos de control, son transferidos a mi hijo, Michael Hawthorne, leyó el abogado con voz plana. El nombre de Michael cayó en la sala como un martillo de hierro sobre cristal. Michael exhaló un sonido que fue mitad jadeo, mitad risa ahogada. Levantó la vista y me miró por un instante, y en esos ojos encontré la confirmación de su triunfo. No era solo alivio, era una euforia venenosa. Hawthorne continuó, y aunque las palabras eran formales y legales, el subtexto era una daga dirigida a mí. Esta decisión se toma con la justificación de asegurar la continuidad operacional y la gestión estable que el negocio ha disfrutado bajo su liderazgo durante las últimas 2 décadas, un periodo de sólida prueba. Cada una de esas frases, gestión estable, sólida prueba, era un recordatorio directo de la caída de mi carrera hace 20 años, cuando una serie de errores de contabilidad en mi departamento, errores que Michael cometió y luego me achacó, me habían costado mi posición y mi reputación en el sector. Mi padre, un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo, había creído la narrativa de Michael sobre mi supuesta inestabilidad emocional y mi falta de rigor. Michael se enderezó, la piel de su rostro se tensó en una sonrisa de suficiencia que no pudo disimular. Incluso antes de que Hawthorne llegara a la sección de la finca, Michael ya sabía que había ganado. Y finalmente, la finca Hawthorne en Connecticut, con todas sus parcelas colindantes y anexos, queda en posesión de Michael Hawthorne, concluyó el abogado, doblando cuidadosamente el documento. La sala se llenó de un murmullo cortés. Mis primos y tías se inclinaron para felicitar a Michael, que aceptaba sus palabras con una falsa modestia. Parecía el noble heredero que había cargado con el peso de la familia, mientras yo era una vez más la figura trágica y periférica. Hawthorne leyó rápidamente la parte que me concernía, la migaja que Michael había permitido que mi padre me dejara, para no parecer completamente cruel. A mi hija Elena, dejo un legado monetario de $500,000, libres de impuestos, para asegurar su bienestar. $500,000, una suma generosa para muchos, pero una limosna vergonzosa si se comparaba con la vasta red de negocios y la finca valorada en decenas de millones que acababa de recibir Michael. Era la prueba tangible de que me veían como una carga, no como una socia. Michael no esperó a que el abogado terminara de recoger sus papeles. Se puso de pie de golpe, ignorando las normas de protocolo de la solemnidad del acto. Se dirigió a la sala. Sobre todo, se dirigió a mi familia, comenzó Michael, su voz resonando con una autoridad recién adquirida, teñida de una falsa compasión que me revolvió el estómago. Sé que este es un momento difícil. Perder a padre es un golpe para todos nosotros, pero también es un momento para la continuidad. Michael se movió por la sala, deteniéndose dramáticamente cerca de donde yo estaba sentada. Su corbata de seda brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Elena, dijo, usando un tono suave y condescendiente, como si estuviera hablando a una niña pequeña o a una paciente frágil. Sé que estos últimos años han sido complicados para ti, tratando de navegar tu camino profesional después de los reveses que tuviste. Papá se preocupaba mucho por tu estabilidad, y por eso, aunque la mayor parte de la responsabilidad de la empresa y la finca recae en mí, quiero que sepas que voy a velar por ti. Me ofreció una sonrisa amplia, una de esas sonrisas que había perfeccionado durante 2 décadas, diseñada para proyectar bondad mientras infligía dolor. Ese legado de $500,000, continuó, hablando como si yo no estuviera allí para escucharle. Es importante, por supuesto, pero considero que es mi deber como tu hermano, ahora a cargo de Hawthorne Logistics, asegurarme de que nunca te falte nada. Pienso establecer una asignación mensual adicional, para que puedas vivir con la dignidad que mereces. Después de todo, hizo una pausa, mirando a los demás. La familia siempre debe cuidar de los suyos, especialmente cuando la vida ha sido menos amable. La vida había sido menos amable, porque él había sido un traidor. Sus palabras eran veneno destilado en azúcar. No me estaba ofreciendo caridad. Me estaba clavando un último clavo en el ataúd de mi reputación, confirmando ante todos que yo era la hermana inestable que necesitaba ser rescatada por el hermano exitoso y responsable. Me estaba despojando de mi honor, una vez más, por última vez. La sangre me hirvió, pero mis manos permanecieron quietas sobre el regazo. 20 años. 20 años de reconstruir mi vida desde cero, aceptando trabajos por debajo de mi capacidad,
escuchando los susurros de los colegas que habían oído la historia del colapso nervioso que me había costado la empresa familiar. 20 años cargando con la sombra de una incompetencia que nunca fue mía. Michael se giró para aceptar las palmaditas en la espalda, radiante. Su actuación había sido perfecta. Había reclamado la herencia y se había coronado públicamente como el protector benévolo, mientras a mí me relegaba al papel de la pariente dependiente y vulnerable. El recuerdo de aquella noche, 18 meses después de la catástrofe inicial que arruinó mi carrera, me golpeó con una claridad brutal. Yo había regresado a la finca en secreto, convencida de que Michael había escondido algo. Sabía que mi palabra contra la suya no valía nada. Él era el hijo de oro, yo la oveja descarriada. Necesitaba pruebas irrefutables. Había forzado la cerradura de su antiguo estudio, el que ahora era la oficina principal de mi padre, buscando desesperadamente. Recuerdo la oscuridad, el olor a tabaco y cuero viejo. Encontré el disco duro externo que él había usado para borrar archivos, y entre ellos, en una carpeta oculta bajo un nombre de archivo genérico, encontré el audio. No era una confesión formal, sino una llamada telefónica, grabada accidentalmente, donde Michael, hablando con un socio de bajo nivel, describía con escalofriante detalle cómo había redirigido fondos y manipulado los balances para que pareciera un error mío. Lo había hecho, según sus propias palabras, para sacarla del camino, y demostrarle a papá que solo él era digno. Esa noche, había copiado el archivo en un pequeño dispositivo, USB encriptado, que ahora descansaba pesado en mi bolsillo. Un dispositivo que era más que un simple archivo. Era el peso de mi vida robada, el único testigo de mi verdad. Michael regresó a su asiento, su sonrisa de suficiencia aún más amplia al verme quieta, supuestamente derrotada. La familia se preparaba para levantarse, para pasar a la siguiente fase de la reunión, probablemente un brindis por el éxito del nuevo patriarca. El abogado Hawthorne ya estaba metiendo sus documentos en su maletín de cuero. Ese fue el detonante final, la imagen de Michael celebrando, de todos aceptando la mentira como un hecho consumado. No iba a permitirlo. No después de 20 años de silencio. Me levanté. No me moví bruscamente, sino con una lentitud deliberada, forzando a la sala a notarme. El crujido de la madera bajo mis pies pareció inusualmente fuerte. Un momento, por favor, dije. Mi voz no era fuerte, pero era tan inesperada que detuvo el murmullo de felicitaciones al instante. Michael, a medio camino de chocar la mano con mi primo David, se congeló. Su ceño se frunció en molestia por la interrupción. Elena, el abogado está terminando, dijo Michael, con un tono que pretendía ser paciente pero que contenía una advertencia implícita. Podemos hablar de los detalles de la asignación más tarde. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo que toda la frustración y el dolor acumulados durante 2 décadas se canalizaban en una calma fría y cortante. Era el poder que te da saber que tienes la verdad absoluta en la palma de tu mano. No estoy hablando de la asignación, Michael, respondí, elevando mi voz solo lo suficiente para que resonara en la amplitud del salón. Antes de que celebres tu éxito, y antes de que todos asuman la versión final de la historia de nuestro padre, necesito aclarar algo que ha estado oculto por demasiado tiempo. El abogado Hawthorne, un profesional acostumbrado a la compostura, levantó la cabeza, su expresión de profesionalismo inalterable, se quebró con una pizca de curiosidad. Los ojos de todos en la sala estaban fijos en mí. Michael se puso tenso, percibiendo por primera vez que esta no era una interrupción menor, sino un desafío. ¿Aclarar qué, Elena?, preguntó Michael, forzando una sonrisa de superioridad. Intentó minimizarme, intentó encasillarme en el papel de la inestable, que arma una escena por despecho. ¿Estás molesta por la distribución? Ya te dije que te ayudaré. No es sobre dinero, Michael, declaré, y di un paso al frente, hasta quedar justo en medio de la alfombra persa, frente a él. Es sobre el honor que me robaste, sobre los 20 años de vida que me costó tu mentira. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz era un acero pulido. Saqué de mi bolsillo el pequeño dispositivo USB, el mismo que había custodiado con más celo que cualquier joya. Lo sostuve entre el pulgar y el índice para que todos pudieran verlo, aunque no sabían lo que contenía. Esta herencia, Michael, se basa en la premisa de que tú eras el hijo responsable, y yo era la gestora volátil que casi arruina la empresa, expliqué manteniendo mi mirada fija en Michael, que ahora estaba pálido. El testamento refleja la creencia de papá de que necesitabas control para mantener la gestión estable, que yo supuestamente puse en peligro. Hice una pausa dramática, dejando que el significado de mis palabras se asentara. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Pero la historia que todos conocen, continué,
mi voz cargada con el peso de la verdad reprimida. No es la verdad, es la coartada que Michael construyó para asegurarse de que mi carrera fuera destruida y de que él pudiera heredar sin competencia. Michael intentó levantarse de nuevo, un grito de protesta formándose en su garganta, pero lo detuve con mi siguiente frase, una que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Tengo la prueba, Michael. La confesión de audio, grabada en secreto, donde explicas exactamente cómo manipulaste las cuentas, saboteaste la transacción con los socios de Singapur y finalmente, me incriminaste. La sala quedó en un silencio sepulcral, un silencio tan absoluto que el sonido de mi propia respiración me pareció ensordecedor. Vi el color drenarse completamente del rostro de mi hermano, reemplazado por un terror helado. Él sabía exactamente de qué estaba hablando. El abogado Hawthorne se quedó con su maletín a medio cerrar, mirando de Michael a mí, con una incredulidad total. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Este era el momento de la liberación. Fin del bloque. Caracteres. 20.625. El abogado Hawthorne, un hombre que parecía haber sido tallado en la misma piedra fría que formaba la chimenea, se ajustó las gafas de montura fina. El silencio en el salón era opresivo, roto solo por el crepitar ocasional de los troncos en el hogar, y el sonido seco de la uña del abogado al deslizarse sobre el grueso papel notarial. Habíamos llegado al punto crucial, el momento que justificaba 20 años de exilio profesional autoimpuesto, y la humillación silenciosa que me había tragado en cada reunión familiar. Michael se inclinó hacia adelante en su sillón Chesterfield, con los puños apretados sobre las rodillas, su respiración superficial y ansiosa. Hawthorne carraspeó, y el sonido reverberó como un disparo de advertencia. Pasamos ahora a la cláusula 7, concerniente a la distribución de los activos corporativos y la propiedad inmueble de la finca Hawthorne. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era ahora. Este papel era el último sello de aprobación de la mentira que Michael había sembrado meticulosamente en la mente de nuestro padre. Que yo era volátil, impredecible, y en el fondo, una gestora de riesgos. En cuanto a Hawthorne Logistics, la participación mayoritaria del 75% de las acciones con derecho a voto, así como la propiedad intelectual y los activos de control, son transferidos a mi hijo, Michael Hawthorne, leyó el abogado con voz plana. El nombre de Michael cayó en la sala como un martillo de hierro sobre cristal. Michael exhaló un sonido que fue mitad jadeo, mitad risa ahogada. Levantó la vista y me miró por un instante, y en esos ojos encontré la confirmación de su triunfo. No era solo alivio, era una euforia venenosa. Hawthorne continuó, y aunque las palabras eran formales y legales, el subtexto era una daga dirigida a mí. Esta decisión se toma con la justificación de asegurar la continuidad operacional y la gestión estable que el negocio ha disfrutado bajo su liderazgo durante las últimas 2 décadas, un periodo de sólida prueba. Cada una de esas frases, gestión estable, sólida prueba, era un recordatorio directo de la caída de mi carrera hace 20 años, cuando una serie de errores de contabilidad en mi departamento, errores que Michael cometió y luego me achacó, me habían costado mi posición y mi reputación en el sector. Mi padre, un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo, había creído la narrativa de Michael sobre mi supuesta inestabilidad emocional y mi falta de rigor. Michael se enderezó, la piel de su rostro se tensó en una sonrisa de suficiencia que no pudo disimular. Incluso antes de que Hawthorne llegara a la sección de la finca, Michael ya sabía que había ganado. Y finalmente, la finca Hawthorne en Connecticut, con todas sus parcelas colindantes y anexos, queda en posesión de Michael Hawthorne, concluyó el abogado, doblando cuidadosamente el documento. La sala se llenó de un murmullo cortés. Mis primos y tías se inclinaron para felicitar a Michael, que aceptaba sus palabras con una falsa modestia. Parecía el noble heredero que había cargado con el peso de la familia, mientras yo era, una vez más, la figura trágica y periférica. Hawthorne leyó rápidamente la parte que me concernía, la migaja que Michael había permitido que mi padre me dejara, para no parecer completamente cruel. A mi hija Elena, dejó un legado monetario de $500,000, libres de impuestos, para asegurar su bienestar. $500,000, una suma generosa para muchos, pero una limosna vergonzosa, si se comparaba con la vasta red de negocios y la finca valorada en decenas de millones que acababa de recibir Michael. Era la prueba tangible de que me veían como una carga, no como una socia. Michael no esperó a que el abogado terminara de recoger sus papeles. Se puso de pie de golpe, ignorando las normas de protocolo de la solemnidad del acto. Se dirigió a la sala. Sobre todo, se dirigió a mi familia, comenzó Michael, su voz resonando con una autoridad recién adquirida, teñida de una falsa compasión que me revolvió el estómago. Sé que este es un momento difícil, perder a padre es un golpe para todos nosotros. Pero también es un momento para la continuidad. Michael se movió por la sala,
deteniéndose dramáticamente cerca de donde yo estaba sentada. Su corbata de seda brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Elena, dijo, usando un tono suave y condescendiente, como si estuviera hablando a una niña pequeña o a una paciente frágil. Sé que estos últimos años han sido complicados para ti, tratando de navegar tu camino profesional, después de los reveses que tuviste. Papá se preocupaba mucho por tu estabilidad, y por eso, aunque la mayor parte de la responsabilidad de la empresa y la finca recae en mí, quiero que sepas que voy a velar por ti. Me ofreció una sonrisa amplia, una de esas sonrisas que había perfeccionado durante 2 décadas, diseñada para proyectar bondad mientras infligía dolor. Ese legado de $500,000, continuó, hablando como si yo no estuviera allí para escucharle. Es importante, por supuesto, pero considero que es mi deber como tu hermano, ahora a cargo de Hawthorne Logistics, asegurarme de que nunca te falte nada. Pienso establecer una asignación mensual adicional, para que puedas vivir con la dignidad que mereces. Después de todo, hizo una pausa, mirando a los demás. La familia siempre debe cuidar de los suyos, especialmente cuando la vida ha sido menos amable. La vida había sido menos amable, porque él había sido un traidor. Sus palabras eran veneno destilado en azúcar. No me estaba ofreciendo caridad. Me estaba clavando un último clavo en el ataúd de mi reputación, confirmando ante todos que yo era la hermana inestable que necesitaba ser rescatada por el hermano exitoso y responsable. Me estaba despojando de mi honor, una vez más, por última vez. La sangre me hirvió, pero mis manos permanecieron quietas sobre el regazo. 20 años. 20 años de reconstruir mi vida desde cero, aceptando trabajos por debajo de mi capacidad, escuchando los susurros de los colegas que habían oído la historia del colapso nervioso, que me había costado la empresa familiar. 20 años cargando con la sombra de una incompetencia que nunca fue mía. Michael se giró para aceptar las palmaditas en la espalda, radiante. Su actuación había sido perfecta. Había reclamado la herencia y se había coronado públicamente como el protector benévolo, mientras a mí me relegaba al papel de la pariente dependiente y vulnerable. El recuerdo de aquella noche, 18 meses después de la catástrofe inicial que arruinó mi carrera, me golpeó con una claridad brutal. Yo había regresado a la finca en secreto, convencida de que Michael había escondido algo. Sabía que mi palabra contra la suya no valía nada. Él era el hijo de oro, yo la oveja descarriada. Necesitaba pruebas irrefutables. Había forzado la cerradura de su antiguo estudio, el que ahora era la oficina principal de mi padre, buscando desesperadamente. Recuerdo la oscuridad, el olor a tabaco y cuero viejo. Encontré el disco duro externo que él había usado para borrar archivos, y entre ellos, en una carpeta oculta bajo un nombre de archivo genérico, encontré el audio. No era una confesión formal, sino una llamada telefónica, grabada accidentalmente, donde Michael, hablando con un socio de bajo nivel, describía con escalofriante detalle cómo había redirigido fondos y manipulado los balances para que pareciera un error mío. Lo había hecho, según sus propias palabras, para sacarla del camino, y demostrarle a papá que solo él era digno. Esa noche, había copiado el archivo en un pequeño dispositivo USB encriptado, que ahora descansaba pesado en mi bolsillo. Un dispositivo que era más que un simple archivo. Era el peso de mi vida robada, el único testigo de mi verdad. Michael regresó a su asiento, su sonrisa de suficiencia aún más amplia al verme quieta, supuestamente derrotada. La familia se preparaba para levantarse, para pasar a la siguiente fase de la reunión, probablemente un brindis por el éxito del nuevo patriarca. El abogado Hawthorne ya estaba metiendo sus documentos en su maletín de cuero. Ese fue el detonante final. La imagen de Michael celebrando, de todos aceptando la mentira como un hecho consumado. No iba a permitirlo. No después de 20 años de silencio. Me levanté. No me moví bruscamente, sino con una lentitud deliberada, forzando a la sala a notarme. El crujido de la madera bajo mis pies pareció inusualmente fuerte. Un momento, por favor, dije. Mi voz no era fuerte, pero era tan inesperada que detuvo el murmullo de felicitaciones al instante. Michael, a medio camino de chocar la mano con mi primo David, se congeló. Su ceño se frunció en molestia por la interrupción. Elena, el abogado está terminando, dijo Michael, con un tono que pretendía ser paciente pero que contenía una advertencia implícita. Podemos hablar de los detalles de la asignación más tarde. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo que toda la frustración y el dolor acumulados durante 2 décadas se canalizaban en una calma fría y cortante. Era el poder que te da saber que tienes la verdad absoluta en la palma de tu mano. No estoy hablando de la asignación, Michael, respondí, elevando mi voz solo lo suficiente para que resonara en la amplitud del salón. Antes de que celebres tu éxito y antes de que todos asuman la versión final de la historia de nuestro padre,
Necesito aclarar algo que ha estado oculto por demasiado tiempo. El abogado Hawthorne, un profesional acostumbrado a la compostura, levantó la cabeza. Su expresión de profesionalismo inalterable se quebró con una pizca de curiosidad. Los ojos de todos en la sala estaban fijos en mí. Michael se puso tenso, percibiendo por primera vez que esta no era una interrupción menor sino un desafío. ¿Aclarar qué, Elena?, preguntó Michael, forzando una sonrisa de superioridad. Intentó minimizarme, intentó encasillarme en el papel de la inestable, que arma una escena por despecho. ¿Estás molesta por la distribución? Ya te dije que te ayudaré. No es sobre dinero, Michael, declaré, y di un paso al frente, hasta quedar justo en medio de la alfombra persa, frente a él. Es sobre el honor que me robaste, sobre los 20 años de vida que me costó tu mentira. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz era un acero pulido. Saqué de mi bolsillo el pequeño dispositivo USB, el mismo que había custodiado con más celo que cualquier joya. Lo sostuve entre el pulgar y el índice para que todos pudieran verlo, aunque no sabían lo que contenía. Esta herencia, Michael, se basa en la premisa de que tú eras el hijo responsable, y yo era la gestora volátil que casi arruina la empresa, expliqué, manteniendo mi mirada fija en Michael, que ahora estaba pálido. El testamento refleja la creencia de papá de que necesitabas control para mantener la gestión estable, que yo supuestamente puse en peligro. Hice una pausa dramática, dejando que el significado de mis palabras se asentara. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Pero la historia que todos conocen, continué, mi voz cargada con el peso de la verdad reprimida, no es la verdad, es la coartada que Michael construyó para asegurarse de que mi carrera fuera destruida, y de que él pudiera heredar sin competencia. Michael intentó levantarse de nuevo, un grito de protesta formándose en esta. El abogado Hawthorne, un hombre que parecía haber sido tallado en la misma piedra fría que formaba la chimenea, se ajustó las gafas de montura fina. El silencio en el salón era opresivo, roto solo por el crepitar ocasional de los troncos en el hogar, y el sonido seco de la uña del abogado al deslizarse sobre el grueso papel notarial. Habíamos llegado al punto crucial, el momento que justificaba 20 años de exilio profesional autoimpuesto y la humillación silenciosa que me había tragado en cada reunión familiar, y Michael, mi hermano, lo sabía. Él había planeado este momento desde que tenía uso de razón, y ahora, con la victoria a solo un párrafo de distancia, no iba a dejar que la sobriedad del abogado opacara su triunfo personal. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante, interrumpiendo al abogado Hawthorne justo cuando éste iba a pronunciar el párrafo final sobre la distribución de las acciones de la empresa principal. Su sonrisa era pulcra, perfecta, el tipo de sonrisa que solo un hombre que nunca ha pagado las consecuencias de sus actos puede permitirse, una máscara de preocupación filial que, para mí, era más ofensiva que cualquier insulto directo. Abogado Hawthorne, si me permite un momento, dijo Michael. Su voz era grave, modulada para transmitir sensatez y dolor. Giró su cabeza lentamente, permitiendo que su mirada, llena de una falsa piedad, me encontrara directamente. Sentí las miradas de los pocos primos lejanos y los asociados de la firma, que habían sido invitados como testigos silenciosos del traspaso de poder, clavadas en mi espalda. Entiendo que mi hermana, Elena, pueda estar decepcionada con la decisión final de papá, pero creo que es vital, para el registro, y para la tranquilidad de todos, recordar por qué papá tomó estas precauciones. Su última voluntad refleja la realidad de nuestra familia y del negocio que tanto le costó levantar. Me mantuve inmóvil, observando cómo él intentaba dar el golpe de gracia, usando la narrativa que él mismo había tejido durante 2 décadas, la de la hermana mayor brillante pero desequilibrada. Papá siempre quiso lo mejor para Elena, claro que sí, continuó Michael, gesticulando con la mano de manera que mostraba el grueso reloj de oro que siempre había envidiado a nuestro padre. Pero después de ese incidente de hace 20 años, cuando la inestabilidad de Elena casi lleva a la quiebra el acuerdo de Shanghai, él tuvo que tomar medidas responsables. La finca de Connecticut y la empresa necesitan liderazgo firme, no explosiones emocionales. Entendamos que cualquier reacción adversa de Elena, ahora es solo una confirmación de la sabiduría de nuestro padre. En ese momento la humillación se hizo densa, como el humo que se pegaba a los tapices de la sala. No era solo el robo de la herencia, era la reafirmación pública de una mentira que había destruido mi reputación, mi carrera y mi relación con mi propio padre, quien murió creyendo que yo era una amenaza para la estabilidad de la familia. Michael sonreía, esperando que yo estallara, que gritara, que me levantara histérica para confirmar su diagnóstico. Pero yo no hice nada de eso. Había ensayado este momento en mi mente miles de veces. 20 años son tiempo suficiente para convertir la rabia en una frialdad glacial, en una precisión quirúrgica. Ignoré su sonrisa triunfante,
Ignoré la confirmación de la inestabilidad que él buscaba desesperadamente. Mi enfoque estaba en la pequeña bolsa de cuero que yacía a mis pies. Con movimientos lentos y deliberados, que contrastaban con la urgencia nerviosa del ambiente, me incliné y saqué un objeto pequeño, de apariencia anodina. Un reproductor de audio digital de color negro mate, conectado por un cable muy fino a dos altavoces discretos que había camuflado cuidadosamente antes de la llegada de Michael, escondidos detrás de un florero de porcelana de Sèvres y la pesada cortina de terciopelo. El abogado Hawthorne, que había estado a punto de leer la frase decisiva, frunció el ceño. Michael, al principio, pareció confundido. Luego, su expresión se endureció en pura molestia. «Elena, ¿qué crees que estás haciendo?», siseó Michael, inclinándose ahora con hostilidad. «Estamos en un momento serio, no es hora de tus teatros». Me puse de pie, sintiendo el peso de la historia y el dolor de 20 años concentrados en mis músculos. Mi voz, cuando hablé, fue baja, tranquila, resonando en el silencio denso con una autoridad que no había exhibido en años. «Esto no es teatro, Michael», dije, mi mirada fija en sus ojos, que ya empezaban a mostrar un atisbo de preocupación real. «Esto no es un escándalo, Michael. Esto no es una de mis explosiones emocionales, que tanto temes. Es la verdad». Acerqué el reproductor y presioné con acento agudo el botón de play. La luz verde parpadeó. Hubo un breve y metálico sonido estático. Y luego, la atmósfera de la sala cambió irrevocablemente. «Es la verdad que me robaste hace 20 años», continué, sin subir la voz, dejando que el silencio de la sala amplificara mis palabras. «Y es la confesión que guardé en secreto, esperando el día en que pudiera recuperar el honor que tú me quitaste». El abogado Hawthorne se quitó las gafas y las puso sobre la mesa, observando la escena con una mezcla de profesionalismo y pánico. Michael se levantó de su asiento. Su rostro ya no era la máscara de piedad. Ahora era una mezcla de alarma y furia contenida. «Apaga eso ahora, Elena», sisió, avanzando un paso. «Esto es ridículo. No voy a permitir que arruines esto con tus mentiras de nuevo». Lo ignoré por completo. La voz que salió de los pequeños altavoces discretos, aunque algo amortiguada, y con un ligero eco que sugería que había sido grabada en un espacio pequeño y tenso, era inconfundible. Era la voz de Michael, 20 años más joven, tensa, nerviosa, pero inconfundiblemente la suya. «Te lo juro, Elena, nadie va a saber que fui yo», se escuchó la voz de Michael grabada. Había un jadeo audible, como si estuviera al borde del pánico. El sonido era lo suficientemente claro para llenar el salón de la finca de Connecticut. Un espacio diseñado para albergar secretos y prestigio. Ahora, albergaba una traición devastadora. El Michael de la grabación continuó, y su admisión era tan específica y financiera que no dejaba lugar a dudas. La voz grabada parecía resonar no solo en la sala, sino en las paredes de mi memoria, volviendo a vivir esa noche nefasta en la oficina. Tuve que mover los libros, ¿entiendes? El dinero lo necesitaba para mi inversión personal en el mercado asiático antes de que papá se diera cuenta. Manipulé las cifras del último trimestre. Hice que pareciera que las pérdidas venían directamente de tus decisiones sobre la reestructuración de la distribución, confesó la voz grabada de Michael. Un murmullo bajo recorrió a los pocos presentes, que se habían quedado paralizados en sus asientos. La sangre parecía haberse drenado del rostro de Michael. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en el pequeño altavoz como si fuera una serpiente hipnotizándolo. El abogado Hawthorne, que había manejado los libros de la familia por décadas, palideció al escuchar la mención de la manipulación de las cifras. Él sabía exactamente a qué acuerdo se refería la grabación. «Sabía que culparte a ti sería fácil», continuó la voz grabada, ahora con un tono más frío, casi de autoconvencimiento. «Tú eres la soñadora, la que siempre tiene ideas, grandes, guay, arriesgadas. Y sinceramente, Elena, papá jamás te creería. No después de la crisis que tuviste el año anterior. No eres estable, y yo soy el hijo responsable que se queda en casa. Él siempre me elegiría a mí para el negocio, y con esta prueba de tu incompetencia, él me dejará el control total». La verdad brutal, despojada de eufemismos, golpeó a la sala con la fuerza de un puñetazo frío. La grabación no solo probaba que Michael había saboteado el negocio familiar y me había incriminado por desviar fondos, sino que también revelaba la malicia calculada con la que había explotado mi vulnerabilidad emocional de ese entonces para asegurarse el favor de nuestro padre y la herencia completa. Michael, el hombre de negocios pulcro y responsable que acababa de aconsejar al abogado sobre mi inestabilidad, estaba ahora expuesto como un ladrón y un mentiroso en las mismas palabras que él había pronunciado. Su respiración se aceleró. Intentó hablar, pero solo salió un sonido estrangulado. Se llevó una mano a la corbata, apretándola como si de repente no pudiera respirar el aire que antes le había parecido tan ligero. El color rojo vino que había adornado sus mejillas con el orgullo de la victoria se había esfumado,
reemplazado por un tono ceniciento y enfermizo. El sudor perlaba su frente, arruinando su peinado inmaculado. La sala, que segundos antes había estado llena de la tensión de una lectura de testamento, quedó en un silencio absoluto, opresivo, roto solo por el sonido constante y monótono de la voz grabada de Michael, un eco de su crimen que se repetía sin piedad. Los ojos de todos los presentes, desde el abogado hasta los primos lejanos, estaban fijos en Michael, el hasta entonces intocable heredero. El abogado Hawthorne se reclinó en su silla, sus manos temblando ligeramente, como si el peso del conocimiento lo hubiera golpeado de repente. La voz grabada terminó, dejando un vacío ensordecedor. Me quedé de pie, sosteniendo el pequeño reproductor, mi corazón finalmente latiendo en un ritmo de liberación, no de miedo. Michael me miró. En sus ojos ya no había triunfo, solo terror absoluto, la comprensión de que 20 años de meticulosa construcción de mentiras acababan de desmoronarse por un sonido de 30 segundos. Por fin, la verdad me había devuelto mi voz, y él sabía que su reinado de honor robado había llegado a su fin. Michael, dije, mi voz apenas un susurro que resonó en el silencio. Papá murió creyendo tu mentira, pero no murió sin que yo tuviera la prueba. Y no me la robaste tú, la grabé en secreto para protegerme de ti, para probarme a mí misma que no estaba loca. Él intentó dar otro paso hacia mí, con la intención obvia de arrebatar el aparato, pero el abogado Hawthorne, con una rapidez sorprendente para su edad, se levantó y se interpuso, ofreciéndole una barrera física y profesional. Los ojos del abogado brillaban con una nueva luz, la de la indignación y la realización de que él, también, había sido manipulado. Michael se quedó inmóvil, atrapado entre el abogado y la evidencia indiscutible que flotaba en el aire. La tensión era tan palpable que se podía saborear el metal del miedo en el ambiente. Por primera vez en 2 décadas, el poder no estaba en las manos de Michael, sino en las mías, sostenido por la prueba silenciosa que había guardado. Ese día, todo cambió. Mi reputación no solo fue restaurada, sino que su ruina se materializó frente a todos los que él había intentado impresionar. Michael se quedó inmóvil, atrapado entre el abogado y la evidencia indiscutible que flotaba en el aire. La tensión era tan palpable que se podía saborear el metal del miedo en el ambiente. Por primera vez en 2 décadas, el poder no estaba en las manos de Michael, sino en las mías, sostenido por la prueba silenciosa que había guardado. Ese día, todo cambió. Mi reputación no solo fue restaurada, sino que su ruina se materializó frente a todos los que él había intentado impresionar. El abogado Hawthorne, un hombre que parecía haber vivido toda su vida bajo una capa de seda y decoro, se había transformado. Su postura, antes ligeramente encorvada por la edad, se irguió con la rigidez de un roble. Sus ojos, detrás de las gafas que ahora sostenía en su mano derecha, eran penetrantes, fríos, ya no mirando a Michael como el heredero de un cliente respetado, sino como a un criminal. Señor Calloway, la voz de Hawthorne era una cuchilla de hielo. Le recomiendo encarecidamente que no intente ninguna acción física contra su hermana. Lo que acabamos de escuchar constituye una evidencia prima facie de fraude corporativo y tergiversación de documentos financieros, delitos graves, que, dados los montos y la escala del Acuerdo de Shanghái, conllevan penas sustanciales. No solo ha subvertido la última voluntad de su padre mediante engaño, sino que ha destruido la carrera y la vida de su hermana. Michael parpadeó, lento, como si sus párpados estuvieran empapados en plomo. Su boca se abrió, pero lo que salió fue un gemido ahogado, una mezcla patética de súplica y negación. Esto es ridículo. Es una grabación manipulada. Elena la ha editado. Es una mentira, logró decir. Su voz era un susurro roto que traicionaba la seguridad que había intentado proyectar durante toda la mañana. Buscó apoyo visualmente en los rostros de los primos y asociados, esperando que alguien, por lealtad o por temor, se uniera a su negación. Pero solo encontró miradas de horror profesional y desprecio personal. La prima Beatrice, una mujer conocida por su estricta adhesión a la moral social, se llevó una mano al pecho y tosió discretamente, como si la atmósfera se hubiera contaminado con un olor nauseabundo. El asociado más joven de la firma legal de Hawthorne se levantó discretamente y salió de la sala, presumiblemente para realizar una llamada urgente, anticipando la tormenta legal que se avecinaba. Yo permanecí de pie, observando el colapso de mi hermano. No sentí la euforia vengativa que había imaginado durante años de exilio, sino una profunda y agotadora sensación de alivio, la liberación de un peso que había deformado mi alma. 20 años. 20 años cargando no solo con la pérdida de mi carrera sino con la humillación de ser considerada emocionalmente inestable, la paria de la familia, la hija en quien papá no podía confiar. 20 años esperando este momento, sabiendo que la única forma de defenderme no era gritando mi inocencia, sino presentando la prueba irrefutable de su culpa.
El salón, que antes había sido el santuario del prestigio y la opulencia de la familia Calloway, ahora parecía un escenario de juicio. La chimenea seguía crepitando, pero el fuego ya no ofrecía calor. Su luz parpadeante solo acentuaba las sombras del terror en el rostro de Michael y el brillo duro en los ojos de Hawthorne. Podía oler el polvo antiguo de las alfombras persas mezclado con el ligero aroma a tabaco rancio que siempre se pegaba a los libros de la biblioteca familiar. Un olor que de repente me pareció nauseabundo, simbolizando la corrupción oculta bajo la fachada de riqueza. Michael intentó un último y desesperado juego. Se dirigió al abogado con la voz apenas controlada, intentando recuperar el tono de autoridad que había ejercido minutos antes. Hawthorne, usted es el albacea. Yo soy el heredero principal de las acciones de control. Esto es un ataque personal de Elena. Usted tiene que seguir la letra del testamento. Un audio de origen dudoso no puede anular las intenciones claras de mi padre. Hawthorne se permitió una pausa dramática, ajustándose la corbata con un movimiento lento y medido que irradiaba control. Michael, dijo Hawthorne usando su nombre de pila por primera vez, un signo de la ruptura irreversible de su relación profesional. La letra del testamento de su padre se basa en la premisa de que usted era un gestor honesto y competente. El testamento específicamente menciona que la exclusión de Elena se debió a su presunta implicación en la casi quiebra del acuerdo de Shanghai. Si esta grabación, cuya autenticidad forense puede establecerse fácilmente por el análisis de voz y el contexto financiero exacto que menciona, demuestra que usted cometió ese fraude y culpó a su hermana, entonces el testamento fue concebido bajo premisas falsas inducidas por usted mismo. El abogado se acercó a la mesa de nogal y recogió los documentos notariales que había estado a punto de firmar. Lo sostuvo con una firmeza que no invitaba a la discusión. Las implicaciones son claras. La cláusula de desheredación de Elena se vuelve nula si se prueba la coacción o la falsedad en la justificación. Y más importante aún, Michael, la empresa no puede ser dirigida por un individuo bajo investigación federal por manipulación de mercado y fraude. Por lo tanto, en mi capacidad como albacea y consejero principal de la junta directiva, debo congelar inmediatamente la ejecución del testamento en lo que respecta a la transferencia de acciones de control. Además, la firma iniciará una auditoría interna forense inmediata que comenzará esta misma tarde, centrada específicamente en las transacciones de Shanghái de hace 20 años. Hawthorne no le dio la oportunidad de responder. Se dirigió a los pocos testigos restantes. Les ruego a todos que consideren este encuentro estrictamente confidencial por el momento. Sin embargo, y su mirada se detuvo brevemente en Michael, el Consejo de Administración será notificado de estas circunstancias y de la congelación de activos antes de que caiga la noche. Michael se tambaleó hacia atrás, golpeando inadvertidamente una silla de caoba que cayó con un ruido sordo, un sonido violento y discordante en el silencio religioso del salón. Su rostro se había vuelto gris, como arcilla mal cocida. Se dio cuenta, en ese instante, de que no solo había perdido la herencia, sino que había perdido su libertad, su reputación y el tejido de su vida profesional. Lo tienes. La caída es completa, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. No me había preocupado por el castigo penal. Mi única meta era la reparación de mi verdad. Pero ver el terror puro en sus ojos, el mismo terror que yo había sentido cuando era la acusada, era la justicia más profunda. Me acerqué a la mesa y sin dejar de mirar a Michael, deposité el pequeño reproductor de audio junto a los documentos que Hawthorne había suspendido. Abogado Hawthorne, mi voz era clara y carecía de cualquier emoción superflua. He guardado esto durante 20 años. No lo hice solo para protegerme, sino para asegurarme de que, si papá moría bajo la impresión de que yo era la culpable, la verdad saldría a la luz en el momento más oportuno. Lo grabé porque sabía exactamente quién era Michael, incluso antes de que él mismo lo supiera. El hecho de que mencionara cifras exactas y la estrategia de manipulación de la distribución demuestra su autenticidad. No hay manipulación posible. Simplemente apreté el botón, grabar, en mi viejo dictáfono en la oficina esa noche, justo antes de que él entrara para confesarse conmigo, creyendo que yo era demasiado débil para hacer algo al respecto. Michael, al escuchar mi explicación técnica de cómo obtuve la prueba, pareció entender la profundidad de mi planificación. Su ataque no había sido solo un crimen financiero, sino una traición personal que yo había contrarrestado con una paciencia inhumana. Él me había subestimado desde el primer momento. Tú siempre fuiste una arpía calculadora, siseó Michael. Su voz era apenas un murmullo venenoso. Intentó recuperar algo de dignidad, frunciendo el ceño y ajustándose la corbata, un acto inútil de autoconvencimiento. Sonreí, una sonrisa pequeña, fría, que no llegaba a mis ojos. No, Michael. Yo era una idealista. Me convertiste en una calculadora. Me enseñaste que en los negocios la verdad no importa.
Solo importa la prueba. El abogado Hawthorne, que había estado escuchando atentamente la interacción, intervino con un tono final. Señor Calloway, creo que lo más sensato ahora es que usted abandone la propiedad. Necesitamos asegurar la sala para la inspección forense y la auditoría. Si intenta interferir o destruir evidencia, mi obligación será contactar a las autoridades de inmediato. El peso de esas palabras interferir, destruir evidencia, autoridades, pareció aplastarle el espíritu. Michael no se movió inmediatamente. Se quedó mirando los documentos, la mesa, el pesado reloj de oro en su muñeca, que de repente parecía una burla obscena de la riqueza que estaba a punto de perder. La luz del sol que se filtraba por las cortinas de terciopelo iluminaba las motas de polvo en el aire, y en ese halo de luz, Michael Calloway parecía simplemente un hombre pequeño y muy asustado. Finalmente, con un movimiento lento y derrotado, asintió una sola vez. No me miró a mí de nuevo. No miró al abogado. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la puerta del salón. Su paso, antes orgulloso y firme, ahora arrastrado y pesado. Los testigos se apartaron automáticamente de su camino, creando un corredor de silencio y deshonor para que él pasara. Mientras Michael salía, su figura proyectaba una sombra larga y distorsionada en el pasillo de mármol. El silencio que dejó atrás no era la opresión de antes, sino una calma densa y pura. El estruendo repentino de la voz grabada de Michael, amplificada por el pequeño altavoz que había colocado estratégicamente, rajó el silencio de muerte que había caído sobre el salón. Era un sonido áspero, casi irreconocible al principio, como si la verdad misma se resistiera a ser liberada, pero se hizo claro, nítido, superando el leve murmullo del fuego en la chimenea. El abogado Hawthorne se había quedado petrificado, con la mano aún a medio camino de girar la página del testamento, sus ojos ampliados tras los cristales de las gafas, fijos en el pequeño dispositivo sobre la mesa de caoba, pero fue Michael quien se movió primero, un relámpago de horror puro cruzando su rostro de triunfo aún caliente. ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora, Elena! ¡Eso es una falsificación!, gritó Michael, su voz estrangulada, intentando proyectar autoridad mientras la grabación seguía avanzando. Se levantó de su asiento con tanta violencia que la silla antigua se deslizó y cayó con un golpe sordo contra el suelo de parqué. La grabación continuaba, serena y devastadora. La voz de Michael de hace años sonaba extrañamente relajada, confiada, como si supiera que nadie más la escucharía jamás. Papá nunca habría sabido que falsifiqué esos informes de inventario. Elena habría revisado los libros, sí, pero ya me había asegurado de sembrar la idea de que estaba demasiado inestable. Que esos lapsus eran culpa suya. El viejo es tan ingenuo. Él confía en que yo, su hijo responsable, lo protegeré de la hija volátil. Necesitaba que pareciera que los números no cerraban por su negligencia, no por mi desviación de fondos para la inversión privada. Así me aseguré de que saliera de la empresa para siempre y de que yo me quedara con todo. Cada sílaba era un puñal de confirmación. Los 20 años de dudas, el desprecio silencioso que había soportado de primos y tías, la mirada condescendiente de mi padre, todo se cristalizaba en esa prueba irrefutable. Ya no era yo la paranoica, la fracasada, la inestable. Michael no era el protector del legado familiar. Él era el saboteador, el ladrón, el que había utilizado mi honor y mi salud mental como moneda de cambio para su propio beneficio económico. Hawthorne, el hombre de leyes imperturbable, fue el primero en reaccionar con lógica, en medio del caos emocional. Se levantó, empujando su silla hacia atrás con firmeza. ¡Silencio! Michael, siéntese. Elena, necesito la fuente original de esa grabación. Su voz resonó, tratando de restablecer el orden que Michael intentaba dinamitar. Michael no escuchó al abogado. Estaba consumido por el pánico y la rabia, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. Se lanzó hacia la mesa donde yo estaba sentada, el altavoz entre mis manos temblorosas pero firmes. Su intención era clara, silenciar la prueba, arrancarme el dispositivo, destruir la verdad. Pero la tía Carolina, que había sido mi madrina, y siempre había dudado de la historia oficial sobre mi colapso, se interpuso con una rapidez sorprendente. Era una mujer pequeña, pero su indignación era un muro. «No te atrevas a tocarla, Michael. Ya has hecho suficiente», gritó, aferrándose a su brazo con una fuerza inesperada, mientras el primo Robert se unía para retenerlo. Michael forcejeaba, emitiendo gruñidos de frustración que solo reforzaban la imagen del depredador acorralado. Mientras Michael luchaba, inmovilizado a pocos metros de mí, la grabación llegó a su clímax, detallando cómo había manipulado las comunicaciones internas para que pareciera que yo estaba sufriendo un brote de paranoia financiera. El viejo jamás me creería a mí si yo lo dijera, pero si ella empieza a ver conspiraciones en los números. Bueno, la historia se escribe sola. Solo tuve que darle el empujón inicial,
se oyó la voz grabada, cerrando el círculo de la humillación que me había consumido durante 2 décadas. Un gemido ahogado se oyó desde el sofá donde estaba sentada mi prima Marta, quien siempre había creído en mi inocencia pero nunca había tenido pruebas. El resto de la familia estaba sumida en un silencio de tumba, sus rostros reflejando una mezcla de horror, incredulidad y la vergüenza inmediata de haber creído la mentira durante tanto tiempo. Los 20 años de desprecio silencioso se disiparon en el aire, reemplazados por una oleada de conmoción colectiva. Observé a Michael, su rostro púrpura de furia y derrota, sus ojos implorándome que parara, pero yo no me moví. Me mantuve firme, absorbiendo cada segundo de su destrucción pública. Era la primera vez en mi vida adulta que lo veía realmente vulnerable. Sin su armadura de hijo modelo, la figura del hijo responsable se derrumbó ante los ojos de todos, reducida a un fraude patético y ambicioso. Cuando la grabación terminó, el salón quedó sumido de nuevo en un silencio absoluto, más pesado y denso que el anterior. El crepitar del fuego era el único sonido aceptable. Yo me levanté, lenta y deliberadamente, la mirada fija en Michael, que finalmente había dejado de forcejear, la humillación congelada en sus facciones. ¿Falsificación, Michael?, pregunté, mi voz baja y resonante, sin un ápice de histeria, la calma de 20 años de dolor concentrada en un instante. Él no pudo responder, solo jadeaba. Me dirigí entonces a la sala, a todos los que habían presenciado mi caída y mi exilio profesional. Hace 20 años, mi hermano Michael se aseguró de que mi padre y todos ustedes creyeran que yo era inestable, que era incapaz de manejar el negocio familiar. Me humilló públicamente, me desterró de la empresa que amaba y me robó mi reputación. Me vi obligada a vivir en la sombra de una mentira que él cimentó con fraude y sabotaje. Hawthorne, con una seriedad pétrea, se aclaró la garganta. Elena, esta evidencia es extremadamente grave. Necesitaré la copia original. Michael, usted está legalmente obligado a permanecer en la finca hasta que esto se resuelva. Michael se desplomó en el asiento que le había dejado libre Robert, su cabeza entre las manos, su arrogancia evaporada. Sabía que no solo había perdido la herencia, había perdido toda su vida, su carrera, su reputación, la confianza de la familia. Todo hecho añicos en los 5 minutos que duró la reproducción de la confesión que había guardado en secreto. Me acerqué a la mesa, donde el testamento aún yacía abierto, y miré el nombre de mi padre en la parte superior. Mi padre había muerto creyendo la mentira de Michael, convencido de que su hijo menor era el único capaz de proteger el legado. El destino de esta finca y de la fortuna familiar es ahora un asunto de abogados y tribunales, y el fraude de Michael será investigado a fondo, declaré, mi voz ganando fuerza, pero eso ya no es lo más importante para mí. Me volví hacia Michael una última vez, y la mirada que le dirigí no fue de venganza, sino de liberación. Me humillaste, me quitaste mi carrera y mi honor, Michael. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo se intente silenciar. Tomé mi bolso del suelo, y el pequeño altavoz. El abogado Hawthorne intentó hablarme, pidiendo detalles, pero yo le hice un gesto para que esperara. Mi trabajo allí estaba terminado. Había guardado esa prueba en secreto por años, esperando el momento crítico. Y ese día todo cambió. Salí del salón sin mirar atrás, dejando a Michael destrozado en medio del silencio absoluto de una familia que acababa de despertar a 2 décadas de engaño. El aire de Connecticut me pareció más limpio, más ligero. Ya no era la hija humillada, sino la mujer que finalmente había revelado la verdad. Recuperé mi voz, recuperé mi dignidad, y por fin, recuperé el honor que él me había robado. Dejé la sombra y la mentira en la finca, bajo la mirada atónita de aquellos que ahora sabían la verdad. La justicia había llegado, inmediata y devastadora, y yo era libre. ¿Falsificación, Michael?, pregunté, mi voz baja y resonante, sin un ápice de histeria, la calma de 20 años de dolor concentrada en un instante. Él no pudo responder, solo jadeaba. Su rostro, antes un mapa de triunfo arrogante, ahora era una máscara de cera de derrota y pánico, salpicado de sudor frío bajo la luz ámbar de la araña de cristal. El aire a su alrededor se sentía sucio, cargado con el olor agrio del miedo y la frustración reprimida. Me dirigí entonces a la sala, a todos los que habían presenciado mi caída y mi exilio profesional. Mis ojos recorrieron los rostros mudos, desde el primo Robert, cuya mano aún se aferraba al brazo inerte de Michael por inercia, hasta mi prima Martha, cuyas lágrimas silenciosas caían sobre el terciopelo del sofá. Ellos no eran mis enemigos, eran las víctimas colaterales de una manipulación magistral, pero su silencio durante 2 décadas había sido su complicidad involuntaria.
Hace 20 años mi hermano Michael se aseguró de que mi padre y todos ustedes creyeran que yo era inestable, que era incapaz de manejar el negocio familiar. Me humilló públicamente, me desterró de la empresa que amaba y me robó mi reputación. Me vi obligada a vivir en la sombra de una mentira que él cimentó con fraude y sabotaje. El abogado Hawthorne, con una seriedad pétrea que no lograba ocultar la desesperación profesional, se aclaró la garganta, produciendo un sonido áspero que rompió el delicado equilibrio del silencio. Empujó sus gafas hacia arriba, sus ojos de halcón fijos en el pequeño altavoz en mis manos como si fuera una bomba de tiempo. Elena, esta evidencia es extremadamente grave. Necesitaré la copia original. Es crucial que la entregue inmediatamente. Michael, usted está legalmente obligado a permanecer en la finca hasta que esto se resuelva. Michael no se movió. Se desplomó en el asiento que le había dejado libre Robert, su cabeza entre las manos, su arrogancia evaporada como niebla matutina. El golpe sordo de la silla al caer antes resonó como un eco lejano de su caída total. Su respiración era superficial y rápida, un sonido patético de pulmones incapaces de procesar la magnitud de la ruina. Sabía que no solo había perdido la herencia, había perdido toda su vida, su carrera, su reputación, la confianza de la familia, todo hecho añicos en los escasos 5 minutos que duró la reproducción de la confesión que había guardado, tan seguro de su éxito que la había dejado como un fantasma digital. Me acerqué a la mesa de caoba, el epicentro del desastre familiar, donde el testamento aún yacía abierto. Deslicé la punta de mi dedo sobre el papel pesado, sintiendo la textura del legado que me había sido negado. Miré el nombre de mi padre en la parte superior. Mi padre había muerto creyendo la mentira de Michael, convencido de que su hijo menor era el único capaz de proteger el legado familiar de la supuesta fragilidad de su hija. El dolor de esa traición final, la de mi propio padre, era el único residuo de amargura que quedaba en mi corazón, pero incluso eso se estaba disipando ante la luz fría de la verdad. El destino de esta finca y de la fortuna familiar es ahora un asunto de abogados y tribunales, y el fraude de Michael será investigado a fondo, como corresponde, declaré, mi voz ganando una fuerza tranquila y absoluta. La mención de tribunales hizo que Hawthorne se estremeciera visiblemente. Pero abogado Hawthorne, permítame ser clara. Eso ya no es lo más importante para mí. Di un paso hacia atrás, asegurándome de que Michael pudiera ver mi rostro por última vez, que pudiera registrar la indiferencia calculada que había reemplazado a la ira. La mirada que le dirigí no fue de venganza ardiente, sino de liberación total, una constatación clínica de su irrelevancia. Me humillaste, me quitaste mi carrera y mi honor, Michael. Te aseguraste de que mi padre dudara de mí hasta su último aliento. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo se intente silenciar. En ese instante me sentí completamente desprendida del drama. 20 años. 20 años de cargar con el peso de la culpa y la inestabilidad que no eran mías. El fraude no había sido solo financiero. Había sido existencial. Y ahora, el peso se había ido. Recogí mi bolso del suelo y el pequeño altavoz, la herramienta de mi liberación. Sentí la necesidad de un gesto simbólico. Lo guardé en el bolsillo interior del abrigo, como si fuera una reliquia preciosa y peligrosa. El abogado Hawthorne intentó hablarme de nuevo, su voz baja y urgente, llena de jerga legal sobre la custodia de la evidencia y la necesidad de declaraciones formales. Elena, por favor espere. Necesitamos asegurarnos de que la cadena de custodia. Le hice un gesto para que esperara, alzando la mano sin siquiera mirarlo directamente. Mi trabajo aquí ha terminado, abogado Hawthorne. El resto es trabajo suyo. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que pude escuchar el distante tic-tac de un reloj de abuelo en el pasillo, un metrónomo del tiempo perdido y recuperado. Me volví hacia tía Carolina, que me observaba con una mezcla de orgullo feroz y alivio. Ella asintió, sus ojos diciéndome que no había necesidad de más palabras. El lazo de confianza y amor incondicional que nos unía se fortaleció en ese intercambio mudo. Emprendí mi camino hacia la puerta del salón, con una lentitud deliberada. Cada paso era una afirmación, un rechazo al caos que dejaba atrás. No era huida. Era un retiro estratégico y triunfal. El parqué crujió ligeramente bajo mis botas. Un sonido que siempre me había parecido opresivo. Parte de la pesada historia de la casa. Pero hoy, ese crujido era el sonido de mis propios pasos, no los de Michael marcando territorio. Al pasar por delante del gran espejo dorado en el vestíbulo, me detuve un instante. Vi mi reflejo. Una mujer que, a pesar de los 20 años de dolor, no se había roto. La luz del atardecer que se colaba por las vidrieras teñía el mármol del vestíbulo de tonos melancólicos de azul y violeta. El aire en el interior de la mansión se sentía denso y añejo, impregnado del aroma de cera pulidora y la humedad persistente de un hogar cerrado al cambio.
era el olor de la opresión familiar. Mi camino me llevó más allá de la galería de retratos ancestrales. Los ojos pintados de mis bisabuelos, que siempre me habían parecido juzgar mi supuesta debilidad, ahora parecían cómplices silenciosos de la verdad revelada. Era como si el peso de la historia de la familia, que Michael había intentado manipular para su beneficio, se hubiera reequilibrado por fin. La puerta principal, de roble macizo y herrajes de bronce, que siempre me había parecido demasiado grande, demasiado formal, se acercaba. Sentí la necesidad de detenerme y absorber el momento, de dejar que la verdad se asentara en las paredes de ese lugar antes de mi partida definitiva. Michael seguía en el salón, un hombre quebrado custodiado por el primo Robert y la mirada fulminante de la tía Carolina. Hawthorne estaría allí durante horas, tratando de controlar el desastre legal que había estallado. Pero yo ya no era parte de su drama. Había actuado como cirujana, había extraído el tumor maligno que había infectado a mi familia, y ahora podía cerrar la incisión. Llegué al umbral, abrí la pesada puerta de roble. El contraste fue inmediato y físico. El aire de Connecticut, típicamente frío y cortante en esta época del año, me pareció increíblemente limpio, liviano, casi dulce. Olía a tierra húmeda, a pino y a la promesa de la primera helada. Era el aire de la libertad. Lo inhalé profundamente, dejando que el frío purificara mis pulmones de la atmósfera viciada de la casa. El sonido del viento suave entre los altos abetos del camino era un susurro de bienvenida, un contraste con el silencio de muerte que reinaba en el salón. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí con suavidad pero con firmeza. El clic del cierre fue el punto final de mi capítulo en esa casa. No miré atrás. Dejé a Michael destrozado en medio del silencio absoluto de una familia que acababa de despertar a 2 décadas de engaño. Mientras caminaba por el largo camino de grava, el crujido bajo mis pies no era opresivo sino rítmico, marcando mi avance. Sentí el sol bajo, dorado y débil, del final de la tarde acariciar mi rostro. Ya no era la hija humillada, sino la mujer que finalmente había revelado la verdad. Mi dignidad, mi voz, mi honor, todo lo que Michael había robado y enterrado, lo había recuperado en ese instante de confrontación pública. No fue la herencia lo que gané, fue la absolución de mi propia mente y la restauración de mi identidad. Durante años, había vivido con la duda corrosiva de si yo era realmente defectuosa. Ahora, sabía que mi intuición, mi capacidad y mi cordura estaban intactas. La libertad no era una explosión de euforia, sino una profunda e inquebrantable calma. Era el conocimiento de que a partir de ese momento, mi vida no se definiría por la mentira de Michael, sino por la verdad que yo misma había tenido el coraje de revelar. Al llegar al final del camino donde mi coche me esperaba, hice una pausa. Me giré no para ver la casa, sino para ver el paisaje que la rodeaba, los campos extensos, los bosques. El legado de mi familia era la tierra, la historia, no la codicia de un hombre. Dejé la sombra y la mentira en la finca, bajo la mirada atónita de aquellos que ahora sabían la verdad. La justicia había llegado, no como un rayo desde el cielo, sino como una verdad fría y mesurada, inmediata y devastadora, y yo era, por fin, irrevocablemente libre. El largo exilio había terminado. Mi camino se abría ante mí, limpio, y sin el peso del fraude.